Ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado urgente a la Organización de las Naciones Unidas para evitar un derramamiento de sangre en Venezuela. Venezuela denunció el martes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el robo de un buque petrolero por parte de Estados Unidos, que lo confiscó en el marco de sus operaciones militares en el Caribe. La administración republicana de Donald Trump anunció que la lista de países con restricciones totales o parciales de viaje de Estados Unidos aumentó de 19 a 39 países. Según argumentan, muchos de los países afectados presentan corrupción generalizada y documentos civiles fraudulentos, lo que dificulta la verificación de los solicitantes de visado. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó el miércoles que su país no está listo para firmar un amplio acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque suramericano Mercosur. Ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado urgente a la Organización de las Naciones Unidas para evitar un derramamiento de sangre en Venezuela. En una conferencia desde Ciudad de México, Sheinbaum instó a la ONU a asumir su papel como organismo multilateral. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Para la mandataria, cualquier conflicto internacional debe resolverse vía diálogo y negociación, y no mediante acciones que puedan derivar en confrontaciones armadas más allá de las diferencias políticas sobre el régimen de Nicolás Maduro. Que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México, más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro. A pesar de las exigencias hacia el Consejo de Seguridad, el papel de Naciones Unidas en esta crisis ha sido más bien exhortativo que ejecutivo. Funcionarios de la ONU han instado a reducir tensiones y al diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, ofreciendo sus buenos oficios como mediadores, aunque ninguno de los dos gobiernos ha aceptado formalmente su intervención en la mesa de negociaciones. En cuanto a las reacciones internacionales, otros países también han expresado preocupación por la escalada. Alemania, por ejemplo, ha advertido contra acciones que puedan poner en riesgo la paz regional, subrayando la importancia de evitar medidas unilaterales que puedan agravar la crisis. China, por su parte, también ha criticado públicamente las acciones de Estados Unidos. Sin embargo, no todos los actores internacionales comparten la misma visión. Figuras de la oposición venezolana, como la Premio Nobel de la Paz Marina Corina Machado, han manifestado en foros internacionales apoyo a algunas de las acciones de Estados Unidos, argumentando que son necesarias para cortar los recursos que, según ella, sostienen la represión dentro de Venezuela. Venezuela denunció el martes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el robo de un buque petrolero por parte de Estados Unidos, confiscado en el marco de sus operaciones militares en el Caribe. Caracas calificó la acción como un acto de piratería naval, mientras Washington asegura que el barco formaba parte de una red de envío de petróleo vinculada a organizaciones terroristas extranjeras. El embajador venezolano ante la ONU presentó una misiva en español dirigida al Consejo de Seguridad solicitando su intervención frente a lo que considera un uso ilegítimo de la fuerza militar. Venezuela insta respetuosamente al Consejo de Seguridad a 1. Condenar públicamente este acto de piratería promovida por un Estado, el uso ilegítimo de la fuerza militar contra un buque privado y el robo de un cargamento producto del comercio internacional lícito. La misiva difundida por la Cancillería el martes exige también la liberación de los tripulantes retenidos y la devolución inmediata de la carga, que según distintas fuentes contenía entre 1 y 2 millones de barriles de crudo.
Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes un bloqueo naval de los buques petroleros sancionados que salen de y se dirigen a Venezuela en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. Trump también dijo que la Gran Armada Naval estadounidense reunida en el Caribe solo seguirá creciendo hasta que Venezuela devuelva a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente les robó. El hecho se produce en medio de maniobras militares estadounidenses en el Caribe que incluyen el despliegue de un portaaviones, buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados. Washington asegura que se trata de operaciones contra el narcotráfico, mientras el gobierno de Nicolás Maduro denuncia un intento de derrocamiento y apropiación de los recursos del país. El Consejo de Seguridad, encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, tiene autoridad para sancionar o autorizar el uso de la fuerza. Estados Unidos es miembro permanente con poder de veto. Venezuela, que produce cerca de 1 millón de barriles de petróleo diarios, enfrenta desde 2019 un embargo que la obliga a vender su crudo en el mercado negro con descuentos significativos. Maduro está solo y lo sabe. De esta manera, el internacionalista y ex canciller de Perú, Miguel Rodríguez Macay, calificó la situación actual de Nicolás Maduro. Para el exministro, la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano es inminente. Estamos viendo que la sincronía entre asuntos de cielo, tierra y mar van a producir resultados. Sabe Dios si será en las próximas horas, días, no sé si semanas, pero todo lo veo inminente. Respecto a las últimas medidas del gobierno norteamericano, como el bloqueo de barcos petroleros sancionados, Rodríguez Macay sostuvo que forman parte de un plan que va más allá de la disuasión. Por alguna razón lo están haciendo en el ámbito marítimo para que justamente vean en tierra lo que son capaces de hacer. Nadie creyó que iba a subir a las petroleras y las han intervenido. Ahora nadie va a creer que hagan un trabajo anfibio de mar-tierra y lo vamos a ver en las próximas horas. Nadie hace un desplazamiento gigante como el que ha hecho Estados Unidos en el Caribe, es inédito. No creo que solamente sea para un tema disuasivo. La disuasión cumple su rol, pero yo no creo que Estados Unidos haya creído solamente en un plan o en una estrategia disuasiva. Como se sabe, las fuerzas militares estadounidenses iniciaron una serie de operaciones en el Caribe en el mes de septiembre. Según el especialista, las acciones que ha venido llevando Donald Trump están enmarcadas dentro del derecho internacional y no se ha violado ninguna norma. No, pero por supuesto que está enmarcado dentro del derecho internacional, porque las acciones de naturaleza militar que ha llevado Estados Unidos adelante se han hecho respetando las 200 millas de soberanía y jurisdicción que le asiste a todos los estados del sistema internacional conforme a la Convención del Mar. Ahora, en cuanto al espacio, al cierre del espacio aéreo, hay excepcionalidades producidas precisamente por esta diferencia notable que ha hecho Estados Unidos entre un dictador y un delincuente internacional. Claro, se trata de la misma persona, pero a criterios de seguridad colectiva están llevando a adoptar este tipo de medidas. Tras el pedido de acción a la ONU por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de evitar un derramamiento de sangre, el ex canciller indicó que no le sorprende sus comentarios. Son declaraciones políticas que no me sorprende si viniera también, como ya hemos visto, de Petro, de Maduro, que pide el apoyo de los demás países, de Cuba, que está allí todavía en silencio, mirando lo que pueda suceder. No, yo creo que todas esas expresiones son en saco roto. No hay ninguna proscripción internacional. En cuanto al papel de la ONU como mediador de las tensiones entre ambas naciones, manifestó que tiene poco margen de acción, pues depende mucho de los países que conforman el Consejo de Seguridad. Por tanto, las Naciones Unidas tiene muy poco margen de actuación, que por lo demás es un foro político importante, trascendental. Acabo de estar en ella hace muy pocas semanas, en octubre. Reconozco su valor, pero también reconozco que tiene muchos límites. En el realismo político depende mucho de los propios estados que la crearon. Pese a que Rusia y China han dado ciertas muestras de apoyo a Nicolás Maduro, Rodríguez Macay no cree que ninguna de las dos potencias intervenga en defensa del mandatario chavista,
en caso se dé una acción militar en tierra venezolana por parte de Estados Unidos. Si China y Rusia quisieran ser un óbice, un obstáculo, una oposición a Estados Unidos, hace rato lo hubieran hecho. Eso no hemos encontrado. Los chinos están solamente concentrados en ser los más poderosos económicamente en el mundo. No se quieren distraer. Y los rusos están concentrados en la guerra con Ucrania de obtener los resultados geopolíticos que quieren. Y el único que se los va a garantizar es Estados Unidos. Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela continúan en aumento. Desde el régimen chavista también han solicitado intervención de la ONU ante el bloqueo de petroleros y han acusado a vecinos como Trinidad y Tobago de ayudar al ejército norteamericano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes una nueva escalada de presión contra Venezuela al ordenar un bloqueo naval a los buques petroleros sancionados que entren o salgan del país sudamericano. El anuncio fue realizado a través de su red Truth Social, donde Trump afirmó haber ordenado un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados, pocos días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un buque frente a la costa venezolana. En su mensaje, el mandatario republicano aseguró que la flota estadounidense desplegada en el Caribe seguirá aumentando hasta que Venezuela devuelva todo el petróleo, la tierra y otros activos robados a Estados Unidos. Trump justificó la medida afirmando que su administración ha designado al gobierno venezolano como una organización terrorista internacional, acusándolo de financiar actividades criminales con ingresos petroleros. Caracas reaccionó calificando el anuncio de irracional y de grotesca amenaza y acusó a Washington de intentar apoderarse de las riquezas del país mediante un supuesto bloqueo militar. La tensión se intensificó tras el decomiso el pasado 10 de diciembre de un buque cisterna sancionado que había salido de Venezuela cargado de crudo, una acción que el gobierno de Nicolás Maduro denunció como un robo descarado. Paralelamente, Estados Unidos impuso sanciones a 6 empresas navieras y 6 buques, en lo que analistas califican como un escalamiento significativo que podría afectar seriamente las exportaciones petroleras venezolanas. Actualmente Venezuela produce cerca de 930.000 barriles diarios, destinados en su mayoría a China, mientras Washington mantiene una amplia presencia naval en el Caribe, encabezada por el portaaviones USS Gerald Ford. El régimen de Venezuela ha rechazado la decisión de Estados Unidos de imponer un bloqueo total y completo sobre los petroleros sancionados que entran y salen de aguas venezolanas, una medida anunciada el martes por el presidente Donald Trump a través de sus redes sociales y que marca una escalada significativa en la presión de Washington sobre Caracas. Con Bolívar le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas. Según la comunicación oficial difundida desde Caracas, Estados Unidos estaría cometiendo una violación al derecho internacional, al libre comercio y a la libre navegabilidad al imponer un bloqueo que calificó como una amenaza grotesca. Constituye un claro acto de agresión y así lo denunciamos ante el mundo entero, cuyos organismos multilaterales deben reflexionar y actuar ante esta actitud guerrerista demencial que pone en riesgo no solo a Venezuela, sino a toda la región latinoamericana y caribeña y la estabilidad energética mundial. La declaración de Caracas responde directamente al anuncio de Trump de ordenar un bloqueo total de todos los petroleros sancionados que operan en conexión con Venezuela y que la presencia de la Armada estadounidense en el Caribe está destinada a crecer hasta que, según el mandatario norteamericano, el país devuelva a Estados Unidos todo el petróleo, tierras y otros activos que anteriormente robaron. Venezuela sostiene que la verdadera intención de esta política no es combatir el narcotráfico ni el crimen organizado, como afirma Washington, sino apropiarse de sus recursos energéticos. El comunicado oficial señala que Trump asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad y que en consecuencia exige su entrega inmediata. Nicolás Maduro ha reforzado este rechazo convocando a trabajadores petroleros y gasíferas a organizar una protesta mundial contra lo que considera una agresión y una violación de la soberanía del país. Desde Caracas también describen como terrorismo psicológico y piratería, en referencia incluso a la incautación reciente de un petrolero cargado con crudo venezolano. Venezuela asegura que el bloqueo no solo afecta a sus ingresos petroleros, la principal fuente de divisas del país, sino que también tiene implicaciones más amplias para el comercio y la estabilidad económica regional.
La medida se da en el contexto de una histórica caída de las exportaciones de petróleo venezolano debido a sanciones y dificultades logísticas, teniendo que recurrir a buques con prácticas evasivas para negociar su crudo en mercados como el asiático. Mientras tanto, el régimen chavista ha anunciado que llevará a cabo el caso ante instancias internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas, para denunciar lo que califica de una violación del derecho internacional y de un intento de coartar la soberanía nacional. María Corina Machado ya no está en Oslo. La información fue brindada por un colaborador cercano, Pedro Uruchurtu Nocelli, quien no precisó su nuevo destino. La opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, quien vivía oculta en su país desde agosto de 2024, arribó a la capital noruega en la madrugada del 11 de diciembre. Su viaje para salir de Venezuela para recibir el galardón implicó un recorrido en una embarcación precaria hacia Curazao, para luego tomar un vuelo con escala en Estados Unidos. Sus allegados indicaron que durante la travesía se fracturó una vértebra. Uruchurtu señaló el miércoles que Machado está atendiendo citas médicas con un especialista para su pronta y total recuperación. La líder opositora ha indicado que hará todo lo posible para volver a Venezuela, pese al riesgo de ser arrestada. El fiscal general del país sudamericano, Tarek William Saab, dijo el mes pasado a la France Press que Machado sería considerada prófuga si abandonaba el país, donde es investigada por conspiración, incitación al odio y terrorismo. Él está haciendo un negocio. Él está haciendo un negocio. Este martes 16 de diciembre, la administración republicana de Donald Trump anunció que la lista de países con restricciones totales o parciales de viaje a Estados Unidos aumentó de 19 a 39 países. La proclamación agrega a 7 nuevos países a la lista de prohibición total de viaje: Laos, Sierra Leona, Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria. Laos y Sierra Leona previamente estaban sujetos ya a restricciones parciales. La lista ampliada también incluye a 15 nuevos países que enfrentan restricciones parciales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominicana, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue. La proclamación también aplica restricciones de viaje a personas con documentación para viajar emitida por el gobierno autónomo palestino. Los ciudadanos de los países en esta lista enfrentan restricciones para viajar a Estados Unidos. La Casa Blanca dijo que estos países enumerados demuestran deficiencias graves en la revisión, evaluación y intercambio de información. La proclamación hace excepciones para residentes permanentes, legales, titulares de visas existentes, ciertas categorías de visa e individuos cuya entrada beneficia a los intereses nacionales de Estados Unidos. En su comunicado, la administración Trump afirmó que muchos de los países afectados presentan corrupción generalizada, documentos civiles fraudulentos o poco fiables y antecedentes penales incompletos, lo que, según Washington, dificulta la verificación de los solicitantes de visado. También señaló elevados índices de permanencia irregular, la negativa de algunos países a readmitir a ciudadanos deportados de Estados Unidos y la falta general de estabilidad y control gubernamental, además de citar razones de seguridad nacional, política exterior y aplicación de la legislación migratoria. Cabe señalar que la aplicación de la prohibición ha suscitado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y defensores de inmigrantes, que sostienen que la administración Trump utiliza la seguridad nacional como pretexto para excluir de forma generalizada a personas de determinados países. El Clan del Golfo es el nuevo objetivo militar de Estados Unidos, anunciado así por el presidente Donald Trump en la cruzada iniciada por la administración republicana contra cárteles de droga en América Latina. En este video te contamos quiénes son y cuánto poder tiene el Clan del Golfo. Esta organización criminal se formó como resultado directo del colapso parcial del paramilitarismo en Colombia tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia a mediados de la década de los 2000. Cuando el proceso impulsado por el gobierno de Álvaro Uribe concluyó formalmente en el 2006, miles de combatientes entregaron las armas, pero las redes criminales, los mandos medios y las economías ilegales quedaron intactas. En regiones estratégicas como el Urabá antioqueño, el Chocó y la costa Caribe,
antiguos paramilitares comenzaron a reagruparse para no perder el control de las rutas del narcotráfico, puertos clandestinos y corredores fronterizos. Este vacío del poder fue el punto de partida del grupo que más tarde sería conocido como el Clan del Golfo. Los primeros núcleos del Clan del Golfo provinieron principalmente del bloque Elmer Cárdenas, una estructura paramilitar con fuerte presencia en el Urabá y con vínculos históricos con el narcotráfico y el control territorial. A ellos se les sumaron exintegrantes de otros bloques paramilitares desmovilizados, combatientes que nunca se acogieron al proceso y delincuentes comunes locales que operaban como sicarios, extorsionadores o vigilantes de rutas ilegales. Esta red criminal combinó exparamilitares, antiguos narcotraficantes, desertores de grupos guerrilleros y bandas locales subcontratadas, lo que permitió que el Clan del Golfo pueda expandirse rápidamente por varias regiones del país. Con el paso de los años, esta organización dejó atrás cualquier pretensión política y adoptó un modelo puramente criminal, centrado en el narcotráfico internacional, la minería ilegal y la extorsión. En el plano territorial, el Clan del Golfo tiene presencia directa o influencia criminal en más de la mitad de departamentos de Colombia. Su núcleo histórico está en el Urabá antioqueño, en Córdoba y Chocó, pero su poder se extiende por la costa Caribe, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio y zonas estratégicas de la frontera con Panamá y Venezuela. El Clan del Golfo es hoy uno de los principales exportadores de cocaína de Colombia, con rutas hacia Centroamérica, México, Estados Unidos y Europa. A este se le suma la minería ilegal de oro, la extorsión sistemática a comerciantes y transportistas, el contrabando y el tráfico de migrantes. Este portafolio criminal diversificado le permite generar ingresos multimillonarios y resistir golpes del Estado, incluso tras la captura o muerte de sus principales líderes. El Clan del Golfo ejerce un control social en comunidades rurales y urbanas mediante el miedo, la regularización de la vida cotidiana y, en algunos casos, la cooperación con líderes locales. Su alcance internacional se expresa a través de sus alianzas con cárteles mexicanos, redes criminales en Centroamérica y contactos en Europa. Entre sus principales aliados están el cártel de Sinaloa, una relación clave para el envío de cocaína hacia Estados Unidos, y el cártel Jalisco Nueva Generación. Además, cuenta con vínculos con mafias italianas y redes criminales en España, Bélgica y Países Bajos. Como se sabe, la designación del Clan del Golfo como organización terrorista extranjera es argumentada por Estados Unidos tras acusarlos de atentados contra funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, militares y población en el territorio colombiano. De esta forma, el Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo, es la cuarta agrupación armada colombiana que Estados Unidos incluye en su lista de terroristas extranjeros, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional, las FARC y la Segunda Marquetalia, disidentes de las FARC que se movilizaron tras el acuerdo de paz del 2016. El hijo del reconocido cineasta Rob Reiner enfrenta graves cargos tras la muerte de sus padres en Los Ángeles. Nick Reiner, de 32 años, fue detenido el domingo horas después del hallazgo de los cuerpos sin vida del director de 78 años y de su esposa Michelle Singer Reiner, de 70, en su residencia. El fiscal del condado, Nathan Hochman, confirmó que el joven afronta 2 cargos de homicidio en primer grado y podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable. Procesar estos casos que involucran a miembros de la familia es de los más difíciles y desgarradores que enfrenta esta oficina, debido a la naturaleza íntima y a menudo brutal de los delitos involucrados. Según la policía de Los Ángeles, el arresto se produjo sin derecho a fianza y Nick Reiner aguarda autorización médica para su primera presentación ante la corte. Su abogado, Alan Jackson, se limitó a señalar que esperan recibir dicha aprobación pronto. La investigación revela que Romy Reiner, segunda hija de la pareja, encontró los cuerpos y llamó a las autoridades. Algunos medios sugieren que la pareja fue acuchillada, mientras que TMZ reporta que podría haber sido degollada. Antes de los hechos, padre e hijo habrían discutido durante una fiesta navideña del comediante Conan O'Brien. Rob Reiner, hijo del legendario Carl Reiner, alcanzó fama como actor en la serie All in the Family y luego como director de 23 películas, incluyendo la comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally. Nick Reiner ha hablado públicamente sobre su larga batalla con adicciones que lo llevó a pasar buena parte de su adolescencia entrando y saliendo de centros de rehabilitación.
La tasa de desempleo en Estados Unidos subió al 4.6% en noviembre, según datos publicados por el Buró de Estadísticas Laborales tras el reciente cierre del gobierno federal. Durante ese mes se crearon unos 64,000 puestos de trabajo, una cifra inferior a la de septiembre, aunque ligeramente por encima de las previsiones de los analistas. El aumento del paro supone 2 décimas más frente al 4.4% registrado en septiembre, cuando la economía estadounidense había generado 119,000 empleos. En total, el número de personas desempleadas se situó en 7.8 millones, un incremento respecto a los 7.1 millones registrados en noviembre del año pasado. El informe revela que la mayor tasa de desocupación se dio entre los adolescentes, que alcanzaron un 16.3%, seguidos por la población afroamericana con un 8.3%. En contraste, el desempleo disminuyó entre las mujeres adultas, los asiáticos y los hispanos. Por sectores, la mayor creación de empleo se concentró en la asistencia sanitaria con 46,000 nuevos puestos y en la construcción, que sumó otros 28,000 empleos. En cambio, el transporte y el almacenamiento fueron los sectores más afectados, con una pérdida de 18,000 puestos de trabajo. El empleo en el gobierno federal continuó reduciéndose en noviembre con la eliminación de 6,000 puestos de trabajo tras la fuerte caída registrada en octubre durante el cierre administrativo. Estos datos, publicados con una semana de retraso, son claves para evaluar la evolución del mercado laboral y la salud de la economía estadounidense. La Reserva Federal citó la desaceleración del empleo como uno de los factores que influyeron en su reciente decisión de recortar las tasas de interés por tercera vez en 2025. Al menos 4 policías murieron el martes en 2 ataques guerrilleros en el suroeste de Colombia, una región estratégica para el narcotráfico hacia el Océano Pacífico y escenario de la peor ola de violencia en una década. El primer ataque ocurrió de madrugada en Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia, cuando un explosivo fue detonado contra una patrulla policial. Las autoridades atribuyen el hecho al Ejército de Liberación Nacional, ELN, que desde el domingo impone un paro armado en varias zonas del país. Corresponde al perfil criminal que utiliza el Ejército de Liberación Nacional. Hemos dispuesto un equipo con todas las capacidades de nuestra seccional de inteligencia, nuestra seccional de investigación criminal, nuestro GAU de la Policía Nacional de todos los colombianos, un total de 20 funcionarios para la celeridad, adelantar la investigación de estos actos. El ELN, que se financia principalmente del narcotráfico, sostiene que Estados Unidos planea operaciones militares en Colombia como parte de lo que denomina un plan neocolonial del presidente Donald Trump. Las fuerzas militares han reportado más de 82 ataques desde el inicio del paro armado, que se extenderá hasta el miércoles. Los otros 2 policías murieron en el departamento del Cauca tras un prolongado hostigamiento armado contra una estación policial. El gobierno responsabilizó a disidentes de las FARC, liderados por alias Iván Mordisco. En lo que va del año, 146 soldados y policías han muerto en Colombia a manos de grupos armados ilegales. El presidente Gustavo Petro ordenó a la fuerza pública intensificar las operaciones contra el ELN y reforzar la protección de la población civil. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se salvó de un nuevo proceso que hubiera podido llevar a su destitución. El Tribunal Supremo de Elecciones había solicitado al Congreso desaforarlo para que fuera investigado por aprovechar presuntamente su cargo ilegítimamente y favorecer un programa político para los comicios de 2026. La moción obtuvo 35 votos a favor y 21 en contra, pero se requería una mayoría calificada de 38 votos para dejarlo sin fueros. Chávez agradeció a quienes votaron en contra, calificándolos de patriotas, a la vez que acusó a los opositores al gobierno de violentar y mancillar las instituciones. Sin embargo, el tribunal advirtió que este caso solo queda suspendido temporalmente, por lo que Chávez tendrá que responder a las acusaciones cuando deje la presidencia en mayo. Era la segunda vez que el mandatario se jugaba su futuro político ante el Congreso, que en septiembre rechazó quitarle los fueros por un caso de presunta corrupción, algo inédito en Costa Rica, donde nunca un presidente había enfrentado un proceso de desafuero. Las acusaciones se enmarcan en un choque de poderes que se acentuó de cara a los comicios generales del 1 de febrero, en los que el oficialismo busca seguir gobernando con la exministra Laura Fernández. Que no existen elementos suficientes.
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió el martes con el mandatario argentino Javier Milei en Buenos Aires y cuando fue cuestionado sobre una eventual intervención militar en Venezuela, Kast respondió que apoya cualquier cosa que acabe con la dictadura en el país gobernado por Nicolás Maduro. Tendrán que ponerse de acuerdo. Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. El líder de extrema derecha que ganó el balotaje el domingo en Chile se desmarcó de actuar en contra del gobierno venezolano, pero aseguró que apoyará a quien lo haga. Claros en esto, nosotros no vamos a intervenir nosotros en una situación como esa porque no nos corresponde, pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a toda Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco, incluso a países de Europa, que le está generando problemas, una situación puntual generada por un narcodictador. No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo. Refiriéndose a los más de 300.000 inmigrantes irregulares en Chile, la mayoría venezolanos, Kast propuso coordinar con otros países de la región la creación de un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus países. Maduro comparó el lunes a Kast con Adolf Hitler y le exigió respetar a los venezolanos en ese país. Kast negó que vaya a expulsar a los inmigrantes irregulares el primer día, pero los instó a irse y postular para ingresar con todos los papeles en regla. Unos 7 millones de venezolanos emigraron desde 2014, huyendo de la grave crisis humanitaria, política y económica en su país. La policía de Australia imputó el miércoles a uno de los sospechosos de haber disparado contra una multitud en una popular playa de Sydney durante la festividad judía de Hanukkah. Navid Akram es acusado de 15 cargos de asesinato y de cometer un acto terrorista junto a su padre Zahid, quien murió en el sitio del ataque durante un tiroteo con la policía. Navid, de 24 años, recibió impactos de bala y permanece en el hospital bajo vigilancia policial. El Departamento de Policía del Estado de Nueva Gales del Sur dijo que las primeras indicaciones apuntan a un ataque terrorista inspirado por el grupo yihadista Estado Islámico. El primer ministro Anthony Albanese dijo que los atacantes se habían radicalizado por una ideología de odio. Damos las gracias por el valor y la generosidad de los australianos de a pie, personas que en un momento de peligro mortal no dudaron en correr para ayudar a desconocidos, para protegerlos, refugiarlos o consolarlos. Navid Akram, supuestamente un albañil desempleado, llamó la atención de la agencia de inteligencia australiana en 2019, pero no se le consideró una amenaza inminente. La policía está investigando si ambos atacantes se reunieron con extremistas islamistas durante una visita en noviembre a la región filipina de Mindanao, que tiene una larga historia de insurgencias. El gobierno de Filipinas rechazó el miércoles que ese país fuera usado para entrenamiento terrorista y sostuvo que no hay evidencia para afirmarlo. Italia aún no está lista para firmar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Así lo consideró el miércoles su primera ministra, Giorgia Meloni, quien argumentó que algunas salvaguardias que pretende para proteger a sus agricultores no han sido concluidas. No obstante, se mostró muy confiada en que se darán las condiciones para firmarlo a comienzos de 2026. Creemos que firmar el acuerdo en los próximos días, como se ha sugerido, sería aún prematuro. Para nosotros es necesario esperar hasta que se finalice el paquete de medidas adicionales para proteger el sector agrícola, presentarlo y debatirlo con nuestros agricultores. Esto no significa que Italia tenga la intención de bloquear u oponerse al acuerdo en su conjunto, pero como siempre hemos afirmado, solo lo aprobaremos una vez que se incluyan garantías adecuadas de reciprocidad para nuestro sector agrícola. La Comisión Europea, respaldada por Alemania, la mayor economía del bloque, busca obtener el respaldo de los países de la Unión Europea antes de final de año para el acuerdo con el Mercosur, fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El pacto crearía la mayor zona de libre comercio del mundo y permitiría al bloque europeo exportar más vehículos, maquinaria y bebidas alcohólicas a América Latina, al tiempo que facilitaría la entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos a Europa. Algunos países como España y Alemania presionan por una rápida aprobación, pero Francia ha expresado preocupación por el impacto sobre su sector agrícola y quiere postergarlo a 2026. El gobierno alemán ha dado un paso más en su ambicioso plan de reforma de las pensiones.
Este miércoles, el Consejo de Ministros aprobó medidas para fortalecer los planes de ahorro privados y crear una comisión que estudie una reforma profunda del sistema ante el reto del envejecimiento poblacional. Con la prolongación de la esperanza de vida y la caída de la natalidad, cada vez menos trabajadores deben sostener a un mayor número de jubilados, lo que pone presión sobre el sistema público de reparto. La actual coalición de gobierno ya había aprobado garantías para mantener las pensiones en el 48% del salario medio hasta 2031 y la llamada jubilación activa, que permite a personas que ya estén recibiendo una pensión y sigan trabajando percibir hasta 2.000 euros libres de impuestos. Ahora, el Ejecutivo busca reforzar el pilar privado con subvenciones de 10 euros al mes para los nacidos a partir de 2020 y mejoras en los planes de ahorro. Además, la nueva comisión analizará posibles cambios en la edad de jubilación, priorizando los años de cotización frente a la edad para ofrecer flexibilidad según la trayectoria laboral de cada persona. El objetivo del Gobierno es claro: garantizar una pensión pública estable al tiempo que se construye un sistema privado más justo y accesible para todas las generaciones. Los Alpes italianos escondían cientos de metros de huellas de dinosaurios de más de 200 millones de años. El descubrimiento fue hecho en septiembre por el fotógrafo dedicado a la naturaleza Elio della Ferrera, quien las detectó en una ladera rocosa en el Parque Nacional del Stelvio. Ferrera se comunicó con el Museo de Historia Natural de Milán, que reunió a un equipo de expertos para estudiarlas. Los dinosaurios de Stelvio eran muy similares a este Plateosaurus, montado aquí en el Museo de Historia Natural de Milán. Eran bípedos con cuellos largos y cabezas pequeñas, herbívoros que caminaban en grandes manadas, como hemos visto y confirmado con las huellas descubiertas recientemente. Los individuos más grandes alcanzaban hasta 10 metros de longitud y pesaban hasta 4 toneladas. Las huellas se encuentran en una ladera casi vertical, pero cuando los dinosaurios caminaron por la zona eran marismas que se extendían por cientos de kilómetros y el ambiente era tropical. Las pisadas quedaron luego cubiertas por sedimentos que las protegieron, pero con el levantamiento de los Alpes y la erosión de la ladera volvieron a quedar a la vista, dejando al descubierto una de las colecciones de huellas de dinosaurios más grandes de toda Europa. Una oportunidad única para estudiar la evolución de los animales y su entorno a lo largo del tiempo.